Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición. Jardín de flores, tierra noble y generosa, bajo tu cielo hay alegría y hay canción. Y nos vamos a Chiclayo a comer. Continuamos con Destape Noticias y el día de hoy se presentó, como hacíamos el comentario previo hace algunos minutos, ya el Poder Ejecutivo ha presentado a través del primer ministro el proyecto de reforma constitucional respecto a la variación en el cronograma electoral hacia el 2020. Para eso hemos invitado al analista político Iván Fernández Paz. Él ya está con nosotros para que nos ayude a explicar, dilucidar, a interpretar un poco qué significa, Iván, esta presentación de proyecto de reforma constitucional a efecto de adelantar las elecciones en el país. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edwin. Aquí para orientar a las personas respecto a este cambio estructural en el ambiente político que se presenta después del mensaje presidencial pasado que hizo el presidente Vizcarra y que obviamente ha removido todo el ámbito político nacional. Sí, yo creo que va a ser interesante, Iván, haciendo uso de tu capacidad dialógica y pedagógica también a la vez, que nos ayudes a interpretar de repente a veces lo jurídico, político, lo jurídico o lo legal es un poco engorroso entenderlo cuando eso es simple y llanamente puro aspecto legal, pero tú sería interesante que nos expliques en qué consiste realmente este proyecto de reforma constitucional que el Ejecutivo ha presentado hoy al Poder Legislativo. Bueno, la idea es eso, ¿no? Que el ciudadano común y corriente lo entienda, teniendo en consideración que siempre los profesionales del derecho tratan de enredar todo para que el pueblo en realidad no lo entienda. Aquí nuestra misión está orientado más que todo como puedo repetir, a orientar cómo se van a presentar las cosas a futuro, ¿no? Según lo que presentó el presidente de la República, está orientado a que él ya no va a postular, y ya lo ha especificado en el proyecto que ha ingresado hoy día. Él no va a postular y está convocando a nuevas elecciones. El detalle está en que, si bien es cierto, la idea ya casi se hace necesaria en la medida de que el pueblo ya llegó a un hartazgo total en el conflicto permanente que tiene el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, y en la cual pues se han dedicado casi ya 3 años, un poco más de 3 años, a generar conflicto, más no trabajar por el bien de la ciudadanía en general. Esto se hace ya casi necesario. Ahora, las vías son, de alguna manera, las vías, yo le llamo las vías políticamente dolorosas, en la medida de que hay un trámite que ha comenzado el presidente, pero también hay una interpretación de la Constitución para que esto podría ser menos agravante al país, teniendo en consideración que cuanto más tiempo las reformas políticas se llevarían a cabo, el cambio de esta naturaleza de una elección nueva para llamar a un nuevo presidente y nuevos congresistas, lo que vamos es de que el tiempo puede jugarle en contra a los intereses económicos del país. Acuérdate que tengan en cuenta de que estas situaciones de efervescencia política constante lo único que llevan o conllevan es a que la economía se resienta. Y la economía se resiente en la medida que las grandes inversiones ya no quieren disponer capitales, se retienen, el país también desde el punto de vista económico, y esto afecta, nos guste o no nos guste, al que más le afecta es al poblador común y corriente, aquel que gana sueldo mínimo o aquel que en la calle de alguna manera vende de manera ambulante, que hoy se puede ver y apreciar que las ventas han bajado de manera sustantiva, ¿no? Este es el ruido político que ha generado todo esto que se podía venir, ¿no? Inicialmente también comentar previamente, antes del análisis, de que muchos
hablaban en el sentido común de que deberíamos de cerrar, o como dijo Fujimori, disolver el Congreso, Una palabrita pero que se hizo muy también el famosa. ciudadano debe entender que así como un policía no puede atropellar tus derechos, así como un juez tampoco tiene que seguir un trámite legal, una secuencia formal, un debido proceso, que hoy es una palabra ya muy conocida, ¿no? Cerrar un Congreso no es cosa fácil, pues, porque también los congresistas han hecho una normativa de tal manera que resulte difícil que ellos sean clausurados, por así decirlo, ¿no? Que más está orientado a disolver. Y el presidente también, en este conflicto de poderes, poder ejecutivo y poder legislativo, se orienta a que las personas desconocen y hubo siempre en las redes, de todas maneras se veía esto, que se cierre el Congreso, que se cierre, que fiestas patrias, era algo imposible, pues en fiestas patrias no se puede cerrar, porque es el aniversario de la patria. Exacto. No puedes estar cerrando un poder del Estado. Segundo, yo les decía, y muy pocos lo entendían, no, que es necesario, no se puede cerrar en la medida de que tiene candados, el sistema tiene protección, no se puede cerrar. Además, hay un detalle que se dejó de lado. El detalle principal es de que hoy, con los Juegos Panamericanos 2019, Lima y el Perú está en los ojos del mundo. Imagínate como que yo te invite mañana a mi casa a un cumpleaños y en mi casa, en pleno cumpleaños, me salga peleando con algún familiar interno, ¿no? Eso se ve mal, se nota mal. Ya, este ejemplo te lo doy, y si tú lo expones a nivel internacional, tú no podías cerrar un congreso en época de fiestas patrias y cuando se está celebrando un evento de esta magnitud internacional. Era absurdo, pero muchos amigos y otros seguidores que tenemos en las redes nos decían que sí, que se tenía que cerrar, y no es eso. El presidente presentó la propuesta, y la propuesta va, como siempre les dije, va por un referéndum. Podría ir por un referéndum y llegó a ir por un referéndum. Que es un mecanismo de consulta popular que ya en el Perú se ha hecho en los últimos tiempos y que de alguna manera podría dar una salida democrática al tema. Pero hay una cosa, antes que comiences con tu análisis, Iván, que sería interesante que tú nos expliques. Los plazos realmente para una probable campaña van a ser muy cortos, porque en el peor de los casos, la campaña tendría que iniciarse el 1 de octubre para que por lo menos los candidatos tanto a la presidencia de la República como al Congreso tengan mínimo medio año, 6 meses para una campaña que en todo caso sería vertiginosa. Definitivamente, pero hay un detalle adicional, que aquí ¿Cuál vas es? a tener muchas trabas desde el mismo legislativo, que te va a poner peros por donde encuentre para que esto no se lleve a cabo, o en su defecto ampliar y se puedan perder los plazos. Eso, teniendo en cuenta que ya nosotros hemos venido de un referéndum, ahora esto los está afectando de manera directa a los involucrados, en este caso en el Congreso, que se orienta que ellos deben de ser cerrados, y ellos son los que de alguna manera te van a poner todas las trabas habidas y por haber para que esto no se lleve a cabo. Y teniendo en cuenta que tú has dicho los plazos, esto no debería de pasar más de 10 meses a 12 meses. ¿Ya? Pero también le decía, hay otra opción que es la vía menos dolorosa, que le llamamos en la medida que el presidente podría renunciar. Si el presidente renuncia, el detalle está en que tendría que renunciar la vicepresidenta de la Nación, en este caso la señora Mercedes Arauz, lo cual yo realmente lo dudo, porque la señora Mercedes Arauz, Bueno, ella ya dijo, a nosotros nos han elegido para gobernar hasta el 2021, o sea, más clara no ha podido ser, ¿no? exacto, además tuvo unas desazón al mencionar hace unos meses atrás Fue la que única que no se paró para saludar, aplaudir el anuncio que hizo el presidente, cuando en toda esa bancada, por así decir, la presencia de los ministros y el Ejecutivo, de la cual ella también es parte, fue la única que no asintió. son formas, ¿no? Así es. Y ahora, otra de las formas que no se ha dejado de lado y que habría que recordar es que ella unos meses atrás dijo que los congresistas ganaban muy poco. Sí, Obviamente sí. que ella se orienta a ser vicepresidente y probablemente se aumente el sueldo. Entonces, ahí hay un conflicto de interés ya personal, teniendo en consideración también que la señora
Mercedes Alvarado tiene su corazoncito político partidarizado porque ella viene de las canteras del APRA. Claro. Es bien probable que dudo que no siga la secuencia del requerimiento que el presidente Vizcarra se orienta a hacer. Por eso por eso es que no la ha incluido en las conversaciones previas, porque tú sabes que vas a tener ahí una persona que no te va a permitir o iba a salir y lo iba a filtrar por la prensa, ¿no? Ahora, eso es obvio, ¿no? Por eso que cuando algunas personas, incluso politólogos, ¿no? Se preguntan por qué es que no se le comunicó a la señora, pero era más que obvio, y aquí hay un poquito de candidez, de repente una opinión de este tipo, en que si es que no se le comunicó fue por estrategia, porque simplemente Vizcarra no confía en Mecha Arauz. Así de simple. Definitivamente, ¿no? Eso es más que obvio, ¿no? Ahora, esa es la parte intrínseca entre ellos, pero lo otro es que no es necesario que el presidente le invite porque ella está en el Congreso y no hay un protocolo legal, formal o establecido en el cual la tengas que invitar a tu vicepresidenta para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Ahora, eso era el detalle de la vía más corta, en donde evitamos el referéndum, que es la vía más larga, ¿no? Así es. Por eso es que yo quería presentarle a la ciudadanía la opción más corta en la medida que eso afectaría menos a la incertidumbre país. ¿Cuál es esa opción que planteas, Iván? No, le comentaba, ¿no? Que verla, él también orientarse a que presentar una cuestión de confianza, se iba, y esto viene, también viene la opción de confianza, si se acepta o no se acepta también, y él podría, si no lo acepta, cerrar el Congreso. Ahora, esto también se prestaría a que ellos lo adelanten, ¿no? Porque ellos están probablemente orientados a buscar la vacancia. El panorama es amplio. El presidente dio una idea. Cuando uno en el fragor del debate inicial ya comienza a pasar un día, 2 días, tú comienzas a ver otras opciones. Y hay opciones que, si bien es cierto, tienen que estar dentro del marco constitucional. Dentro de la Constitución no se puede cerrar porque yo quiero, yo pienso o es mi deseo. No, tiene que haber un marco constitucional, una norma que te avale, y una de ellas es la renuncia del presidente, otra es presentar una prueba, una cuestión de confianza y ver cómo se iba a desarrollar esto. Si la cuestión de confianza, él va a pedir el referéndum. Si no se acepta, se cierra el Congreso. Si se acepta la cuestión de confianza, orientaríamos a que se vaya a ir al referéndum. Ahora, vamos a ver todo ese tiempo que va a tener que ir el sistema completo de la administración, de la OMPE, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, cómo va a establecer los tiempos, teniendo en cuenta de que resulta para mí bastante difícil porque los tiempos son bastante cortos. Y eso tiene que ser antes del próximo año, teniendo en cuenta que ya pasado el próximo año, un Congreso no puede ser cerrado. Tiene que ser en este periodo gubernamental. Efectivamente. Bueno, y en todo caso, ¿cuál es en todo caso lo que tú nos ibas a explicar? Yo había traído acá un detalle. Hay un cuadro muy interesante. Un cuadro interesante, pero en nuestro Facebook se puede ver cómo es que más o menos se orientaría a que la propuesta se lleve. Yo le voy a dar al switcher la información para que después del mensaje comercial lo incluya y la gente lo pueda ver tal cual cómo se podría desarrollar y explicar punto por punto qué es lo que definitivamente las personas puedan entender de una manera gráfica, cuáles son las opciones viables para que el país de alguna manera no se resiente. Eso es lo que, mira, ya el dólar subió de precio y eso afecta al interés de... Tengo entendido que ha habido problemas con la bolsa de valores también. Definitivamente, esto va a generar, y yo quiero que entiendan mis amigos de izquierda de todas maneras, que si bien es cierto, las transnacionales se afectan, al que le va a tocar el bolsillo no es a ellos, porque las transnacionales, los dueños se van del país. Por supuesto. Ellos se largan y viven su vida en otro país. Nosotros nos quedamos. Nosotros nos quedamos y es a nosotros el desempleo que vamos a tener, ¿no? Exacto. Yo te hago un comentario. Y que conste que ha habido una recesión y un parón económico virtual, ¿no? Te hago un paréntesis para explicarte en mi época de la vida universitaria, en el año 83, en la época en que los coches bombas estaban muy de moda, ¿no? Sí, tremendo. En la cual yo en la Universidad Pedro Ruiz Gallo tenía ciertos conocidos que estaban metidos en la extrema izquierda, y el detalle es de que
Claro, hay un alcance interesante que en estos momentos Iván... en mi Facebook. Ahí está. En la cuenta de Facebook de Iván Fernández, Ahorita ¿verdad? lo van a desplayar. Ahí se va a explayar. Pero estaba que nos comentabas un poco lo que pasó Perdón, en no, el año déjame- 63. No, perdón, sí, Sí, exactamente, sí, eso es lo sí, que sí. le decía, ¿no? Yo le decía a estos amigos de la extrema izquierda, le digo, ya en un momento de euforia y cólera, le digo, no sean tan tontos Ujú. en tumbarse una torre eléctrica en Navidad y Año Nuevo, cuando a la gente pobre la deja sin luz porque el millonario mañana pone su motor y, se él acabó- sigue con su y- fiesta. Y se acabó el asunto. Y claro, y él creía que afectaba a las gentes pudientes, ¿no? El multimillonario tiene su motor, tiene sus equipos electrógenos y pone luz y sigue para adelante. ¿Quién era el afectado con tumbarse una torre? La gente de bajos recursos económicos, porque no tenía más que para comprar su vela. Y eso generaba de que la vela se cayera en la madrugada y se encendiera su choza. Entonces, degenera la situación. Yo estoy orientado a que ellos deberían de reflexionar, de alguna manera pensar en el problema que le haces al país, pero a las clases económicas más bajas. De alguna manera, esto le afecta. Y ya no vamos, mire, no vayamos al año 83. Vayamos, por ejemplo, también en a colación al asunto de Cajamarca. Hace 10 años aproximadamente, si tú ibas a Cajamarca, y yo estuve haciendo trabajos por ahí en Cajamarca, Cajamarca era un boom económico, donde todo se movía, había una manifestación económica Con el tema de Yanacocha. bastante interesante. Pero vino el problema del señor Goyo, en el cual, con el tema de que no a la mina, y Cajamarca poco a poco comenzó a entrar en una recesión que Ujú. hoy la estamos viendo, que es el departamento con mejores opciones de oro, pero más pobre del Perú. Mira qué tal contradicción, Sí, ¿no? sí, sí, es Pero terrible. ¿por qué? Y también te lo cuento, y eso te lo cuento de un amigo que de alguna manera me hizo un comentario y me dice, hoy por hoy, las grandes mineras le pagan a su personal y le combinan, si es posible, a irse los fines de mes fuera de Cajamarca, a pasear, a gastar en Trujillo, en Chiclayo, en Lima, pero no en Cajamarca. Efectivamente. Entonces eso ha generado de que la economía, el aspecto tan elemental, no funcione. Y que antes la minera compraba lijas, palanas en Cajamarca, hoy no, hoy las compra en Lima. Increíble. Imagínate. Antes de continuar, sería interesante que le dé la orientación al switcher de cuál es En mi el Facebook cuadrito. está ahí en el segundo front, está la opción de, lo puedes ver ahí un poquito más abajo, un poquito más abajo. Esa, exacto, ese que está ahí. Ese cuadrito. Sí. Ese cuadrito en a el ver cual, si ubicamos ese cuadrito. lo Donde, podemos ¿qué es explicar. qué es lo que se explica en resumen, Iván, Bien, en ese cuadro? esto Para ir es entrando en materia. Esto es un algoritmo, lo que en ingeniería de la informática se llama el algoritmo, es la secuencia debidamente ordenada Ya. para llegar a un proceso determinado y concluirlo de manera eficiente, ¿no? Ujú. El algoritmo te permite hacer un proceso meticuloso, ¿no? Acá he tratado de hacerlo lo más sintético Ya. para llegar a un proceso elemental. Y aquí se puede ver el detalle, lo vamos a ver en pantallas. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Ya, ese es el cuadro El cuadro que tú estás proponiendo a efecto de poder tener mucha más claridad respecto a lo que está pasando ahorita. Efectivamente, y si tú te das cuenta, ahí vemos en la parte superior, pintado de amarillo, dice, si el proyecto de ley es aprobado por el Congreso, hoy ingresó el proyecto de ley en el cual el señor Vizcarra propone el cambio de esta naturaleza para él ya no postular también, ¿no? Así es. Y vemos las opciones de la secuencia del sí y el no. Vamos por el no. El proyecto de ley aprobado por el Congreso no lo quiere aprobar. El presidente, al lado izquierdo, hace cuestión de confianza. Si no hay cuestión de confianza, el presidente puede renunciar. ¿Ya? Ujú. Vemos en la parte inferior, Ya. el presidente y el vicepresidente también estaría obligado a renunciar. Entonces, si no pasa, supongamos que la presidenta no quiere renunciar, ahí Ya. tenemos el otro no. Claro. Vizcarra culmina mandato en el 2021, porque es bien probable que la vicepresidenta no quiera, entonces se va a seguir por la vía formal. Pero si ambos, presidente y la actual vicepresidenta, mediante un manifiesto público, se orientan a decir que no, entonces el presidente del Congreso de la República, el señor Olaechea, asume
funciones y convoca elecciones. Esa es la parte izquierda que hemos detallado, ¿no? Ahora volvemos a subir otra vez la parte amarilla. Al círculo amarillo. Sí, proyecto de ley aprobado por el Congreso. Se hace cuestión de confianza, se aprueba la cuestión de confianza. Se aprueba y dice, sí, se aprueba la cuestión de confianza y dicen, vamos al referéndum, ¿no? Que es el otro camino. Que es el otro camino. Pero el previo está el no. Supongamos que no quieren Ujú. hacer la cuestión de confianza, ahí ya, como se sabe, la Constitución menciona que habiendo dos opciones en la cual el presidente no se le ha dado confianza al gabinete, lo puede cerrar al Congreso. Pero dudo que la parte celeste de en medio... Porque ya sería la segunda cuestión de confianza, Sí, ¿no, Iván? pero tú te imaginas que ellos no van a querer, en el argot popular, soltar la mamadera, Así es. ¿no? Por lo tanto, Entonces poder va a ser bien cabra. difícil. Vamos por la otra vía. Se aprueba la cuestión de confianza y vamos al referéndum. Vamos al referéndum, ¿no? El referéndum, esperemos que sí se apruebe el referéndum, porque eso es lo que pide la gente. Claro. Entonces las elecciones serían en el 2020. Por ahí va, ¿no? En el caso de que no se apruebe, otra vez regresaríamos a la parte izquierda, en donde el presidente tiene la potestad de renunciar, pero también tendría que hacerlo la vicepresidenta. Eso es el detalle. El Perú es uno de los pocos países que tiene presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Así Situación es. que no Toda una ocurre, plancha presidencial. una situación que no ocurre en otros países, ¿no? Sí, sí, sí. Acá sí se tiene. Entonces, aquí gráficamente, más o menos, te detallo cuáles son las vías democráticas y que están contempladas en la Constitución Política del Estado, que te permitan llegar a una finalidad que es básicamente llegar a unas elecciones en el año 2020. En el año 2020 las elecciones deberían de darse para elegir presidente y congresistas, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante, Iván, la manera como tú estás ayudando a entender esta situación que para, bueno, la gran mayoría de personas que no necesariamente, pues tú sabes, están muy al tanto, sobre todo del detalle, de cómo es que se va a dar esta situación. Pero en la práctica, Iván, ¿tú crees que pasado este mes, porque yo creo que agosto va a ser clave para tener mayor claridad respecto a lo que se viene, ¿tú crees que a partir de septiembre podamos tener una luz al final del túnel? Yo no puedo asegurar nada. De verdad Es que complicado, esta ¿no? vez Es realmente resulta complicado. muy complicado y deben de entender las personas que, así como tú me lo dices a mí, el presidente de la República tiene sus asesores legales y deben de estar él haciéndole las mismas preguntas, pero también tengan en cuenta que los congresistas, aquellos los que no se quieren ir, tienen asesores que les van a decir, haz esto otro, para alargar el camino. Ese es el detalle. Y yo realmente, con la situación que está el país, incertidumbre, para mí todavía es una incertidumbre, vamos a ver cómo día a día se desarrolla toda la situación política de la nación y esperemos que esto se resuelva rápido. Eso es Ahora, lo único que quisiera, ¿no? Ahora, Iván, y en ese contexto de incertidumbre de la cual hemos entrado de alguna manera, ¿tú no crees que algunos sectores antisistema que están frotándose las manos ya y que están comenzando a presentarse como alternativa, resulten finalmente sacando provecho y sacando un partido importante desde el punto de vista electoral en los próximos meses? Así como dicen a río revuelto, ganancia de pescadores, mi frase es: Y a de algunos democracia pescadores también, ¿no? revuelta, ganancia de demagogos. Esto ya se empezó a ver en la medida que sectores extremos de izquierdas comienzan con la cantaleta esa nueva de nueva constitución, y en realidad personas que ni siquiera han analizado el tema o la gravedad en la que entraría el país si planteamos una nueva constitución, no se imaginan. Si ahorita, en estos momentos, estamos viendo el problema que vive el país por el aspecto de cambio constitucional de las reformas que planteó el presidente, imagínate que han sido 4 reformas que han venido, que vinieron de un referéndum en la cual los congresistas están obligados a trabajar en base a reformas. Imagínate cómo se ha resentido el país desde el punto de vista político, social, económico. Imagínate nomás de pensar mañana hablar de una nueva constitución.
Eso es totalmente descabellado. No, y yo eso lo lo veo- puedo debatir con quien quiera, Y yo donde lo quiera. veo bastante y como quiera. irresponsable. Sumamente irresponsable. Pero vaya que se Bueno, rasgan vestiduras. hacerles entender a los amigos ultras es bien complicado. ¿Ah? Bastante complicado porque no entran en razones. Ese Yo es he tenido algunas conferencias que me han invitado a exponer y tengo otros sectores de izquierda, sobre todo lo de nuestra amiga Verónica, que maneja esa bandera junto con el señor Goyo y el señor Vladimir Cerrón, Vladimir Cerrón, presidente, que ya, gobernador regional. que ya se tomó una foto con Maduro. Sí, sí, sí. Blanden el tema de la nueva constitución como si fuera una cosa que fuera fácil y que, ¿sabes lo que me da la impresión? Que ellos creen y le venden la idea al ciudadano que en la nueva constitución política del Estado solamente van a ir gente de izquierda o gente que ellos creen que van a poder ir, dejando de lado que el día que hagan una nueva constitución, el poder de la derecha va a estar presente, la gente del centro va a estar presente, Así la es. gente de izquierda va a estar Todos los presente. sectores. Todos los Pero ¿a sectores. quién la prensa le va a dar más cabida? Probablemente a los que sepan más y a los que tengan mejor recurso económico, que es lo de la derecha. Los que Los tienen del mayor centro, capacidad de inversión los de del campaña. centro dudo que se vayan con la gente de izquierda y terminarán con la gente de derecha. Y como ya sucedió en la Constitución Política de 1993, gente de izquierda terminó votando por el tema con gente de fujimorismo, porque eso puede suceder. Entonces, una vez más, y aquí aprovechando las señales de internet, es decirles que por favor podemos hablar y debatir de manera alturada este tema, pero no es muy fácil estarle cambiándole al país su partida de nacimiento a cada rato. Las constituciones no están para cambiarse a cada rato. Las constituciones políticas son perfiles estructurales de una nación. Por ahí, una persona, y te lo digo porque hay gente de izquierda que me dijo, es que nosotros no estamos incluidos en la Constitución. Le digo, oiga señor, parece que usted no ha leído el capítulo 2, que tiene casi incisos desde la A hasta la H, ¿no? En la cual estamos incluidos. No, quiere incluir a los amigos de LGTB, Bueno. X, Y, Z. Le digo, si vamos así, tarde o temprano, en la constitución de mi nieto, también va a decir mi perrito y mi gatito no está incluido. Hay que incluir. Es una cuestión absurda. En la estructura constitucional te permite una base sólida para manejar el país. No está para hacer cosas de rango inferior. También me han hablado, por ejemplo, que lo peor de la Constitución es el capítulo económico. Pero, oiga, momentito, y yo no soy fujimorista, pero desde que se creó la Constitución del año 93 a la fecha, hemos crecido de manera sustancial, objetiva, casi 25 años hemos ido Ininterrumpidamente. ininterrumpidamente. Y hoy, lo que ellos dicen, ¿no? Que hoy el neoliberalismo ha fracasado. Ha fracasado desde el gobierno de Ollantumala, en donde comenzó a regalar la plata con muchas opciones, y lo cual ha hecho de que el sistema se resienta. No, y además los precios de los commodities, Iván, en el mundo bajado. comenzaron a bajar. Ya Exacto. el oro, la plata, el cobre, hasta el mismo petróleo bajaron. Así es. Entonces, imagínate, ya en esas circunstancias ya no podía haber tanta bonanza, ¿no? Exacto. Ahora, el detalle es de que con este problema también que se generan sobre las mineras, en la cual sí hay y minera ecológica, sí existe en el Claro. mundo. Yo sí también funciona en el creo mundo. que sí hay una minería responsable, pero Hay mucho minería depende, Iván, de quienes nos gobiernan, que tengan la capacidad de Todo. saber negociar, de saber sentarse en la mesa y decirle, señores, vamos trabajando en paralelo la licencia de construcción que les voy a dar con la licencia social, vía, por supuesto, consulta previa, ahí a donde van ustedes pero hagan por favor las cosas bien, con los estudios de impacto ambiental debido, y haciendo que la agricultura conviva con la minería, pero es que hay que saber decirle las cosas. Lo que pasa, Iván, es que la gente ve los ejemplos de La Oroya, de Cerro de Pasco, ahora de Cajamarca, y definitivamente ven que no ha habido necesariamente minería responsable en el Perú. Totalmente de acuerdo. Ahora, en estos aspectos en los cuales yo también me voy al tema de personas que me han invitado en Lima y hablo en foros tanto de izquierda, de centro como de derecha, yo también les he dicho, no vas a encontrar en el mundo la mejor propuesta en minería que ha hecho Evo Morales
en Bolivia. Definitivamente. Porque es la realidad más cercana que tenemos Así es. también. Y a él lo ha hecho muy bien, en donde él, la minería, el Estado, maneja entre 70 y 80% del porcentaje es propiedad del Estado y el resto se lo da a la privada. ¿Y cuál es el secreto? El secreto está básicamente en que si es bueno que el Estado tenga 60, 70%, 80%, es que el Estado nunca meta trabajadores a esas entidades. Porque cuando metes el Estado mete a los trabajadores, los está haciendo porque son sus correligionarios Por del supuesto. partido de turno. Por supuesto. Esa gente entra a no a trabajar y a generar conflicto social dentro de la empresa. Efectivamente. Entonces, ahí está el problema, que la maneje un administrador externo, una empresa transnacional, y juntos, Estado y particular, tarde o temprano ni siquiera se evitan de hacer lobbies en la medida que juntos hacen normativa para que la minería progrese, teniendo en cuenta que el Estado siempre va a ganar más del 50%. Yo siempre pongo el ejemplo porque hay buenos ejemplos y es bueno saberlo. El caso de la minera Barry Misquichilca en Huamachuco. ¿Tú has escuchado alguna vez algún problema de Barry? No. No. ¿Y sabes por qué? Me consta, porque trabajaba en Huamachuco y he visto cómo la minera se ha, de alguna Compenetrado manera, con la sinergiado con la comunidad de Huamachuco, les lleva profesores hasta la misma mina para enseñarle alfabetización a los mineros y a sus hijos reforzamiento de inicial, primaria, secundaria, les abre trochas, les construye carreteras, les hace hospitales. Hay ejemplos. Entonces sí locales. se puede, Sí se exacto. puede, sí se puede. Pero lamentablemente esos ejemplos son los menos en el Perú. Ahora, el otro detalle, que también es de conflicto permanente en las redes sociales, no me puedes bloquear una carretera. Ya salió una señora, señora de Brasil, no sé Ajá. si la vieron por las redes y en la televisión, la señora del Brasil desesperada, 4 días bloqueada en Arequipa, Imagínate. cuando ella ya había perdido el avión en Lima para regresar a Brasil, Terrible, y como dijo ¿no? ella, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Así es. Tú no puedes bloquear una carretera, y parece que no lo entendieran, pero todo aquel que nos está viendo, ¿sabe cuándo se va a dar cuenta uno que no lo puedes bloquear una carretera? Cuando tú tengas una emergencia rápido de viajar Por y supuesto. te encuentres bloqueado. Ahí vas a hacer empatía y vas a ver que no se puede bloquear una carretera. Esto es igual, y te lo cuento, una vez se lo explicaba yo a uno de mis hijos. Yo estaba en mi auto y íbamos rápido, él quería ir al cine rápido y encontramos la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Sí, Bloqueando se complicó una el avenida tema. principal. Se complicó el tema. Mi hijo hacía bolas, le dije, ese es el problema. Sea o no sea el Señor de los Milagros al cual Claro. se le respeta, Por deberían agarrar de la avenida la mitad y dejar que fluya el Así tránsito es, por un lado. así es. Respeto es a la parte teológica de acá, pero Pero hay también una respeto a cuestión, los debe de ciudadanos, ¿no? respetar al peatón, al ambulante Efectivamente. que va por ahí y que necesita, ya te imaginas algún día que tú tengas, y lo que le digo puede sonar a broma, pero el día que tú vayas por una calle y la encuentres bloqueada y tengas un problema gastrointestinal, que Uy. tengas que ir rápido a baño a tu casa, Una ¿no? emergencia Ahí te vas a dar rápida. cuenta que no te deben de bloquear una carretera, Una mucho menos. necesidad física impostergable. Exacto. Entonces, aquí es para que ustedes entiendan, no Sí. se puede bloquear una carretera porque las carreteras eso sí está son de penado. todos. Las minas dicen que son de ellos, está bien que el sector, la parte donde va el río, pero la carretera es de todos los peruanos, Exacto. de toda la gente que viene del mundo y transita por ellas. ¿Eso es difícil de entenderlo? No. El detalle es de que aquí se quiere generar ese caos y obviamente la policía, la cual tiene que desalojar a la gente que comienza a meter los perdigones, y ellos lo que buscan es esa situación donde se genera del el caos, enfrentamiento. en donde salió ese señor de Arequipa, ¿no? Ujú. El gobernador de Arequipa a decir que El si los señor muertos Giga Cáceres. que pones van a ser del gobierno, Sí, sí, sí. pero no dice que él a veces pone a la gente ahí para que el gobierno les meta bala, ¿no? Ese es el Efectivamente. problema. Bueno, Iván, agradeciéndote siempre por tu participación y comprometiéndote para que en los próximos días sigamos analizando este tema, porque este tema da para más, y en la próxima vez de repente hablar de un tema fundamental que tú tienes muy claro, con propuestas nacionales, incluso en el tema de la democratización de justicia, pero eso lo haremos más adelante. Gracias, Iván, por tu presencia el día de hoy. Gracias a ti y a todas las personas que nos están viendo. Les invito a ¿Dónde visitar te pueden visitar? nuestro blogspot, que es Proyecto Jurados, o en mi Facebook como Proyecto Jurados o Iván G. Fernández Paz, y encontrarán detalles como los que hemos presentado previamente. Muy buenas tardes, saludos.
Muy bien, una vez más, Iván, muchas gracias. Y a ustedes también, amigos de Destape, Dios mediante, hasta el día de mañana con otro programa igual de especial. Noble y generosa, bajo tu cielo hay alegría y hay canción. Y nos vamos a Chiclayo a comernos un